Entonces, vamos a continuar y hoy vamos a abarcar lo que nos queda, lo vamos a finiquitar esta parte de la materia que tiene que ver con los efectos del pago. Tienen el video, pero igualmente vamos a hacer una breve mención, porque es un tema importante y que va a ser objeto de evaluación seguramente, porque tiene que ver con los efectos del pago, ¿sí? Los efectos del pago, ya analizamos los elementos del pago, analizamos el objeto del pago, los principios que tienen que regir al pago para que estemos hablando de un pago válido, etcétera. Recordemos que todos estos requisitos de los que hablamos hacen a la validez del pago, ¿sí? Si alguno de ellos no está dado, la consecuencia va a ser que estemos frente a un pago que no sea válido, ¿sí? Esperen, denme un segundo, voy a detener la grabación. Bueno, entonces, continuamos. Estábamos con esto de los efectos del pago, que es un tema de los más importantes de la materia, y tenemos que hay efectos que son principales y efectos que son accesorios. Entre los efectos principales del pago, bueno, lo tienen en el video, pero lo vamos a volver a mencionar, los vamos a encontrar con la extinción del crédito, la liberación del deudor y también la satisfacción del interés del acreedor. En la generalidad de los casos, cuando hablamos de un pago que está bien hecho y que cumple con los efectos normales del pago, se van a dar estos tres requisitos. Es decir, el deudor que paga se libera, se extingue el crédito y de esta manera se satisface el interés del acreedor. Sin embargo, también hemos visto que hay situaciones en las cuales se- estos efectos se hay una disociación de los efectos en el sentido de que se puede la extinción del crédito, pero no la liberación del deudor, o se puede dar la liberación del deudor, pero no la extinción del crédito. Y esto se va a dar en aquellos casos en los cuales intervenga o participe activamente un tercero, ¿sí? Tanto en la recepción del pago como en la realización del pago, ¿sí? Ya sea que el pago lo realice un solvens diferente del deudor o que el pago lo reciba un sujeto diferente del accipiens, ¿sí? Esto lo tenemos claro, ¿no? Y entendemos por qué. Porque si el que paga eh, no es no es el deudor, sino que es un tercero, bueno, ¿qué va a pasar? El acreedor va a haber satisfecho su interés, ¿sí? Se va a extinguir el crédito respecto de ese acreedor originario, pero el deudor no se va a liberar porque ahora va a quedar obligado hacia ese tercero que terminó pagando la deuda del deudor. Parece un juego de palabras, pero funciona de esta manera. Entonces, acá vamos a tener que ver qué es lo que dice el código en los artículos 880 y siguientes, en los cuales habla de estas situaciones que se pueden llegar a generar con el pago del deudor, ¿sí? Con los efectos del pago. Fíjense que el artículo 880 dice, el pago realizado por el deudor que satisface el interés del acreedor, extingue el crédito y lo libera. Ese es el principio, los efectos principales. Y después analiza qué pasa con eh, los efectos en lo que tiene que ver con la ejecución de la prestación por un tercero. Y acá aparece en el artículo 882 y 881 esto que estábamos analizando en cuanto a qué pasa cuando paga un tercero, qué pasa cuando recibe el pago un tercero. Un poco lo que estuvimos viendo en la clase pasada cuando analizamos, o la anterior cuando analizamos los sujetos del pago. ¿Recuerdan este tema? Sí, Sí. perfecto. Bien. Pero hay efectos que son accesorios eh, del pago. Y estos efectos, que también están mencionados en el video, son el efecto recognoscitivo. Cuando estudiamos y analizamos el reconocimiento, dijimos que el pago implica un reconocimiento tácito de la obligación. Cuando pago, tácitamente estoy reconociendo que estaba obligado
una obligación. Recordemos que el reconocimiento es un acto jurídico que tiene efectos declarativos, ¿sí? No constitutivos, sino que se limita a declarar que la obligación ya existía con anterioridad. Y el reconocimiento como acto jurídico puede ser expreso, puede ser tácito. Esto lo analizamos en la clase presencial y también lo analizamos en la clase virtual. Es un tema importante justamente porque tiene que ver con esto. Más allá de que eh, el reconocimiento en cuanto a los efectos, ¿sí? Interrumpe el curso de la prescripción y es un medio de prueba, bueno, también eh, funciona de esta manera en lo que tiene que ver con el pago, ¿sí? El pago, entonces, como efecto accesorio, implica el reconocimiento. Por eso es que tiene un efecto recognoscitivo. Recognoscitivo. Es decir, cuando pago, reconozco tácitamente la obligación. Y esto va de la mano con la cuestión de si la obligación se presume o no, y una vez que está acreditada la obligación, si la causa se presume válida o no. ¿Se acuerdan de los primeros temas de la materia? Entonces empezamos a ver que toda la materia empieza a vincularse o a concatenarse, ¿sí? Entonces, una vez que está dado el reconocimiento, la obligación no hace falta probarla porque está reconocida, es un medio de prueba. Ese es el efecto del reconocimiento. Otro de los efectos accesorios del pago es el efecto confirmatorio, y en una clase pasada ya lo habíamos mencionado esto, pero lo volvemos a mencionar. Cuando el pago está viciado por un vicio de nulidad relativa, perdón, cuando la obligación está viciada, ¿sí? Con un vicio de nulidad relativa, es decir, que afecta intereses de particulares, el pago realizado una vez que el vicio ha cesado, justamente lo que hace es confirma, ¿sí? La obligación. O sea que el pago tiene efectos confirmatorios de cualquier nulidad que podría haberse planteado en función de una obligación que en principio adolecía de algún vicio. Por ejemplo, ¿sí? Si la obligación fue contraída por una persona que es menor de edad que asumió una deuda, bueno, en principio estaríamos frente a una obligación que no es válida, ¿sí? Porque tiene un vicio de nulidad relativa, en razón de la cual ese menor podría haber atacado la existencia de la obligación, planteando justamente su nulidad porque no se daban justamente los requisitos de la capacidad de los sujetos, ¿sí? ¿Se acuerdan del tema de los sujetos de las obligaciones? Ahora, si este menor adquiere la mayoría de edad y realiza el pago de esa obligación, confirma, ¿sí? De modo tal que subsana, ¿sí? O sanea ese vicio que podría haber planteado eh, o respecto al cual podría haber planteado la nulidad de carácter relativo. ¿Se entiende? Tiene que haber cesado, ¿sí? El impedimento o el vicio que daba lugar a la nulidad. ¿Vamos bien hasta acá? Otro de los efectos del pago es el efecto consolidatorio. Y este efecto va a aparecer cuando exista una cláusula de arrepentimiento en la obligación, cuando hay un contrato en el cual las partes pactan la posibilidad de arrepentirse de ese contrato. Bueno, el pago lo que va a hacer es consolidar el negocio, es decir, que una vez que yo llevo adelante el acto del pago, consolido, ¿sí? Esa obligación, con lo cual se pierde el derecho de arrepentimiento o de arrepentirse. Y el otro efecto que va a aparecer accesorio es el efecto interpretativo. Y esto tiene que ver con la conducta de las partes, ¿sí? El pago le va a permitir al juez interpretar cuál ha sido los términos de esa obligación. Por eso en el video dicen, bueno, si yo asumí que voy a pagar 100 pesos todos los meses durante un año y el acreedor me recibe todos los meses 100 pesos y al quinto mes me dice, no, no te recibo el pago porque la obligación era en dólares, bueno, la realidad es que la conducta desplegada por las partes a través del pago
le dan una pauta al juez para interpretar que esa obligación había sido contraída en pesos, porque si no, desde el momento uno el acreedor se hubiese negado a recibir el pago porque hubiese planteado que esa obligación era en otra moneda de diferente curso del legal, ¿sí? O una moneda extranjera. Bien, ok. Otro de los temas que va a aparecer y que está vinculado con esta cuestión es la de la imputación de pago. La de la imputación de pago, para que ustedes lo tengan en cuenta, se va a dar cuando un deudor debe varias obligaciones que están pendientes de pago y aquello que paga no resulta suficiente para satisfacer todas esas obligaciones. Entonces, lo que necesitamos establecer es que realice la imputación de pago y diga, bueno, esto que pagué, que no alcanza para pagar todas las obligaciones, lo, lo voy a imputar a determinada obligación o a determinadas obligaciones en determinado porcentaje, ¿sí? Eh, o a satisfacer una íntegra o en partes a diferentes obligaciones. ¿Cuáles son los presupuestos que se tienen que dar para la imputación de pago? Bueno, ya lo dijimos, que haya varias obligaciones pendientes de pago entre las mismas partes, que las prestaciones de las diferentes obligaciones sean homogéneas, ¿sí? De la misma naturaleza, y que el pago que realiza el deudor sea insuficiente para satisfacerlas a todas. Y acá va a aparecer la cuestión de quién tiene que hacer la imputación de pago, y el principio es que la imputación la va a hacer el propio deudor, ¿sí? Así lo dice el artículo 900. Dice, si las obligaciones para con un solo acreedor tienen por objeto prestaciones de la misma naturaleza, el deudor tiene la facultad de declarar al tiempo de hacer el pago por cuál de ellas debe entenderse que lo hace, ¿sí? Esto en lo que para ustedes se lo representen, ¿sí? Eh, Cuando yo tengo una deuda en un expediente judicial, para darles un ejemplo, ¿sí? Y soy condenado a pagar un capital, intereses, honorarios de peritos, etcétera, bueno, y deposito en la cuenta judicial X monto que es insuficiente, bueno, tengo que hacer la imputación de pago y decir, bueno, este monto se lo imputo a capital, ¿sí? Entonces, bueno, quedará pendiente de pago lo que son las costas del juicio, los honorarios de los peritos, los honorarios de los letrados, etcétera. Pero ¿qué pasa? Al cancelar el capital, respecto de eso, no voy a quedar constituido en mora, quedaré constituido en mora respecto de otros importes que me van a generar las consecuencias de la mora, que después lo vamos a ver cuando abarquemos este tema, pero que van a ser consecuencias de menor incidencia que no pagar el capital. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Por qué? Porque los intereses sobre el capital van a ser mucho más altos si estamos hablando de un capital de 20 millones que fui condenado frente a unos honorarios de 100.000 pesos. Bueno, prefiero dejar de lado el pago de los honorarios, que el interés que va a generar va a ser sobre ese monto y no sobre el monto del capital, que va a representar una suma mucho mayor. Esos accesorios, ¿sí? Una cuestión de raciocinio. Ahí María Sol, Sí, levantaste la mano. siempre tiene que ser la obligación entre las mismas partes. Sí, O sea, siempre tiene que estar esa condición, claro. digamos. O sea, tiene que surgir de la misma obligación, ¿sí? Claro, gracias. Eh, También la imputación puede ser por el acreedor, y acá nos vamos a regir por el artículo 901, en aquellos casos en los cuales el deudor no hace la imputación de pago, no dice nada, y se lo puede llegar a intimar para que lo haga y no lo hace, el acreedor se encuentra facultado para hacerlo, para hacer la imputación, y el acreedor puede decir, bueno, esto lo imputo a esto. eh, y bueno, quedará un remanente que será lo que tendré las acciones para ejecutar el incumplimiento del deudor, y ahí nosotros ya sabemos cuáles son las vías o las herramientas que tiene el acreedor frente al incumplimiento del deudor. Eh, y otro tema que es importante es que en el caso de, dice el 903, cuando hay intereses, la imputación siempre se va a hacer en primer término respecto a los intereses, y después se va a realizar sobre el capital. ¿Sí? Si hubiese un remanente, se destinará al capital, pero siempre
la primera imputación que se va a hacer es sobre los intereses, no sobre el capital. ¿Sí? Salvo que el deudor haya convenido con el acreedor y esto quede plasmado en un documento, que la imputación se va a hacer al capital y no a los intereses. Sería medio raro porque eh, de esa manera lo que estaría generando es la posibilidad de disminuir o de liquidar el capital, ¿sí? En lo que tiene que ver con el reclamo de intereses. Es decir, si yo debo 100 pesos, ¿sí? Y tengo 10 pesos de intereses, bueno, y pago 10 pesos, bueno, la ley prevé en el artículo 903 es que esos 10 pesos se imputen a intereses. ¿Para qué? Para no afectar el capital, que el capital siga generando intereses. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bien. Y acá va a aparecer el otro tema que tienen en el video. Bueno, y la imputación también puede ser legal, dice el artículo 902. Si el deudor o el acreedor, ninguno de los dos hacen la imputación, bueno, se puede hacer por la letra de la ley. Y vamos a ver qué dice el 902. En primer término, se imputa a la obligación de plazo vencida más onerosa para el deudor. Y cuando las obligaciones son igualmente onerosas, se imputan a prorrata. ¿Sí? Lo que alcance se divide en partes iguales para que se impute a ambas, o si hay más obligaciones, a todas las obligaciones existentes. El otro tema que ustedes tienen en el video, que se lo subimos el día de hoy, es el que tiene que ver con el pago por consignación, ¿sí? Del cual hablamos, ¿sí? Del pago por consignación, lo mencionamos muchas veces, era una de se desprende de los efectos con relación al deudor, estos derechos, ¿sí? Que son correlativos con el deber de cumplir, estos derechos con los que cuenta el deudor para justamente poder liberarse y no quedar constituido en mora. Bueno, es esta la figura que tiene que ver con el pago por consignación. En el video, también lo aclaramos acá, está a partir del artículo, perdón, a partir del minuto 9 aproximadamente, pueden encontrarlo en el video que hoy se le subió titulado como incumplimiento inimputable. A partir del minuto 9 van a encontrar este tema y el de pago por subrogación. Vamos a resaltar cuáles son los aspectos más relevantes del pago por consignación, que, aclaro, está en el artículo 904 y siguientes hasta el 909, no, perdón, hasta el 913 del Código Civil y Comercial. Porque la consignación puede ser judicial o puede ser extrajudicial, ¿sí? Tenemos dos tipos de consignación. Bien, entonces, eh, ya aclaramos que el deudor tiene la posibilidad de liberarse cuando se ve impedido justamente de efectuar un pago normalmente. Y puede deberse a diferentes y múltiples circunstancias o causas, ¿sí? Entonces, esta solución o este remedio legal justamente lo que le permite al deudor es liberarse. Este pago por consignación va a tener determinados caracteres, que es excepcional. eh, ¿Por qué es excepcional? Porque el medio de extinción normal y habitual de las obligaciones es justamente el pago, ¿sí? Es ese el, el cumplimiento de la prestación de vida que nosotros ya analizamos. Además, como carácter o como caracteres, la consignación tiene que respetar los mismos principios del pago. Esto es, la identidad en el objeto, eh, la integridad, ¿sí? Es decir, no puedo consignar un pago parcial, o sea, tengo que cumplir exactamente los mismos principios eh, del objeto del pago, la puntualidad, ¿sí? La localización, etcétera. Y por último, es facultativa. ¿Por qué? Porque el deudor puede o no llevar adelante una consignación. Es decir, si el deudor se niega, perdón, si el acreedor se niega a recibir el pago, o en el domicilio
que fue consignado contractualmente, no se encuentra nadie y no hay nadie a quien le pueda pagar, bueno, tengo la herramienta de la consignación que me va a permitir liberarme, pero también puedo, como deudor, quedarme cruzado de brazos y esperar que aparezca el acreedor y ver, digamos, en esa situación eh, cómo puedo justificar que no cumplí con la obligación. ¿Sí? Tendré otras defensas. Por eso es que es facultativa. Y la consignación puede ser judicial o puede ser extrajudicial. La consignación judicial empieza a ser analizada a partir del artículo 904 y va a decir que procede cuando el acreedor fue constituido en mora, es decir, que fue intimado a recibir el pago y no lo quiere recibir. Cuando existe incertidumbre, dice el inciso B, sobre la persona del acreedor, me quedan dudas, no estoy muy seguro de que el que se presenta a cobrarme el documento ejecutivo, un cheque o un pagaré, no sé, se me generan dudas y prefiero consignar el pago, ¿sí? Eh, O puede ser que el deudor no pueda realizar un pago seguro y válido por una causa que le es inimputable o que no le es imputable. No sé, si el acreedor se niega a recibirme el pago o se niega a darme un recibo de pago, bueno, tengo la herramienta como deudor de consignar el mismo porque justamente cuando vimos la prueba del pago, vimos que el documento por excelencia que permite acreditar la existencia del pago es el recibo. ¿Sí? Si el acreedor se niega a emitirme el recibo, que es la declaración jurada, la manifestación unilateral por parte del acreedor de que ha recibido el pago, bueno, si se niega a emitirme ese recibo, puedo consignarlo. En cuanto a los requisitos, está sujeto a los mismos requisitos del pago, ¿sí? Se tienen que respetar todos los principios del pago. Y en cuanto a la forma, recuerden que acá estamos hablando de una consignación judicial. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo inicio un expediente por consignación en un juzgado en donde le digo, señor juez, yo le tenía que pagar a Pedro determinado monto y no me quiere emitir el recibo, no lo encuentro, voy a su domicilio, desapareció, no sé a quién pagarle, falleció y no sé quiénes son los herederos. Bueno, yo lo que vengo es a resguardar, ¿sí? Eh, mi situación y a liberarme del pago o a pretender liberarme del pago y voy a consignar, que quiere decir que voy a pedir que se abra una cuenta judicial o voy a abrir una cuenta judicial a nombre de ese juzgado y voy a depositar lo que yo le debo a Pedro. Después, a partir de ese momento, y siempre y cuando la consignación sea válida y haya una sentencia que hable de la validez de esa consignación, yo quedaré eximido de cualquier daño que pueda generarse el incumplimiento, ¿sí? De mi parte. ¿Sí? No voy a quedar constituido en mora. Cuando veamos mora, vamos a ver que la constitución en mora genera determinados efectos, ¿sí? Que van a perjudicar al deudor y que también van a perjudicar al acreedor. ¿Sí? En el caso de que, porque la mora no solamente va a recaer respecto del deudor, ¿sí? Sino también respecto del acreedor. Ahí de lo que vamos a hablar es de un retardo jurídicamente relevante, ¿sí? En el cumplimiento de la obligación por parte del deudor y también por parte del acreedor que tiene la obligación de recibir el pago. Perdón, Marcelo, no encuentro la mano para Dale. no... Te hago la consulta. Los gastos de esta consignación, eso va a ser por parte del acreedor, ¿no? Por parte del acreedor que va a resultar, si la consignación es válida, ¿sí? Y el juez Sí, hace lugar, lo que va a dictaminar es también se tiene que expedir sobre los accesorios, ¿sí? Que son las exacto, costas del proceso. Entonces, las perfecto. costas van a quedar a cargo del demandado. Que si yo le tengo que pagar a Pedro, el demandado va a ser Pedro, que en realidad es el acreedor, ¿sí? Ok, Yo soy el accionante, entonces va a ser Marcelo contra Pedro sobre consignación. Ese proceso va a llevar costas, va a llevar gastos, y esos gastos, si la consignación es válida porque fue oportuna, porque cumplió todos los principios del pago, van a cargar en contra del demandado que va a ser condenado en la consignación y condenado en las costas. correcto, gracias. ¿Sí? Eh, Vamos a expander la clase, ¿querés que...?
Entonces, ¿alguien pregunta algo? No. ¿Qué voy a poder consignar? Bueno, siempre y cuando la obligación sea de dar, no va a haber problema, ¿sí? Eh, Puedo consignar dinero, puedo consignar bienes, depende del tamaño. Eh, Quizás si estamos hablando de la entrega de un bien que tiene determinado porte, no es que yo voy a ir y depositar en el juzgado, eh, consignar no sé, cualquier cosa que tenga un tamaño considerable, un camión o lo que fuese. Lo que voy a hacer es, me voy a constituir como depositario, el juez me va a constituir a mí, eh, o puede constituir a un tercero, ¿sí? Como depositario, para que resguarde esa cosa hasta tanto se resuelva la cuestión si la consignación es válida o no es válida. ¿Sí? Porque, a ver, el juez cuando se inicia el trámite le va a dar traslado al demandado y le va a decir, este señor inició una consignación, le va a dar traslado a la demanda y el acreedor va a decir, no, no, está bien, yo no le recibí el pago, pero no le recibí el pago porque lo que me quiere pagar no es lo que hace al objeto de la obligación, o me lo quiere pagar fuera de término, o me lo quiere pagar en plazo, en cuotas, ¿sí? Violando el principio de integridad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando contesta el demandado, después el juez va a terminar resolviendo y va a decir, bueno, a ver, esta consignación que inició este señor, ¿es válida o no es válida? ¿Sí? Si es válida, va a hacer lugar a la demanda y va a condenar al acreedor. Si no es válida porque no se respetaron los principios del pago, porque tiene razón lo que dice el acreedor al contestar, el acreedor o demandado, el juez va a rechazar la consignación, ¿sí? Y como me rechaza, va a aplicar el principio en lo que tiene que ver en materia de costas, que es el perdedor pagador, ¿sí? Si el que inició la consignación termina eh, con un rechazo de la demanda de consignación, va a tener que pagar todas las costas que ese proceso ha generado. ¿Se entiende? Bien. Eh, con lo Profesor, cual, ¿puedo hacer una pregunta? sí, Perdón, que quizás es una pregunta no, muy básica. Como cónyuge, ¿puede aceptarme el pago como el cónyuge de mi acreedor? el Digo, cónyuge, no, sí, ¿no? El esposo legal, ¿no? no No, porque la ok. obligación es solamente entre las partes, ¿sí? Entre aquellos que formaron parte del contrato, me refiero. Es decir, no está obligado la otra parte del matrimonio en No, una situación que ni para pagar. para pagar, para pagar puede pagar como tercero, Acá, ok, porque es interesado claro. si tuviera. No solo Ok, en gracias. perjuicio porque pueden atacar los bienes de la sociedad conyugal. Ok, pero no puede recibir. Si no es parte de la obligación, no. Gracias. Si no es uno de los excipients, no. Si no fue indicado, etcétera, no. Eh, Les iba a decir esto. Entonces, no hay duda que si es una obligación de dar, o sea, se puede consignar. El problema es que si es una obligación de hacer, lo adeudado, o de no hacer, bueno, no puede ser objeto de consignación, salvo que esa obligación de hacer se traduzca en la realización de un objeto material. Si yo me comprometí a hacer un cuadro, eh, firmé, digamos, llevé adelante una prestación de servicio para pintar un cuadro, bueno, entonces en ese caso, una vez que el cuadro está materializado, puedo consignar esa cosa. ¿Sí? Pero si no, no podría consignar la prestación de pintar una casa. ¿Ok? Bien. Eh, entonces, la consignación, ya aclaramos, puede ser judicial o puede ser extrajudicial. Eh, el deudor moroso siempre puede consignar, dice el artículo 908, eh, siempre y cuando, digamos, cumpla con los intereses devengados eh, hasta la fecha o hasta el día de la consignación. Bien, ¿qué más? Efectos, artículo 907. La consignación judicial
que no es impugnada por el acreedor o que es declarada válida por el juez por reunir justamente los requisitos del pago, extingue la deuda desde el día en que se notifica la demanda. Ahora, si la consignación es defectuosa y el deudor subsana, eh, supongamos que no respetó el principio de identidad o de integridad y lo subsana, la extinción de la deuda se produce desde la fecha de la notificación de la sentencia que admite la consignación. ¿Sí? Esa es la diferencia. Eh, por otro lado, también tenemos la consignación que puede ser extrajudicial, ¿sí? Que se puede llevar adelante a través de una consignación en una escribanía. eh, y ahí el código regula el procedimiento que hay que llevar adelante. Como por ejemplo notificar por un medio fehaciente, dice el artículo 910, al acreedor del día, la hora y el lugar donde se va a llevar adelante el depósito de lo debido, eh, los derechos que tiene el acreedor en el artículo 911. Bueno, eso lo tienen todo en el video y está todo analizado ahí, ¿sí? No van a tener ningún problema para ese análisis. Y el último tema que nos queda por ver, ya nos queda poquito tiempo, es el del pago por consignación, del cual hablamos muchísimo y es una de las acciones con las que cuentan los terceros para recuperar a aquellos que han pagado, ¿sí? Y vamos a tener que ver si pagaron porque estaban obligados con otros o si pagaron por otros. Y acá van a aparecer los fiadores como terceros interesados. Y si pagaron porque estaban obligados con otros, van a aparecer los coobligados, ¿sí? Los codeudores solidarios, estos que en la clase, en alguna clase, creo que en la clase presencial, hablamos de que en aquellas obligaciones en las cuales hay pluralidad de sujetos, tanto del lado activo como del lado pasivo, hablamos de obligaciones mancomunadas, que pueden ser simplemente mancomunadas o solidarias. Bueno, si en este caso hablamos de codeudores mancomunados, porque asumieron la obligación, también vamos a estar hablando de esta situación de qué pasa con el pago por subrogación. Y el pago por subrogación está en el artículo 914, igual en el video también está muy claro la explicación. Pero, dice el 914, el pago por subrogación transmite al tercero que paga todos los derechos y acciones del acreedor. Y la subrogación puede ser legal o puede ser convencional. Entonces, volvemos a lo mismo que estuvimos hablando hoy y que estuvimos hablando en las clases pasadas. Cuando paga un tercero porque es un tercero interesado o un tercero no interesado, la acción con la que cuenta es justamente una de las acciones, es la del pago con subrogación o pago por subrogación, que le permite colocarse en el mismo lugar, manteniendo los derechos, acciones y garantías de que gozaba el acreedor originario. Esta es la ventaja o que le da, ¿sí? eh, la subrogación al subrogante. Acá van a aparecer dos figuras, la del subrogante y la del subrogado. El subrogante es aquel que paga, ¿sí? Y que se coloca en el lugar del subrogado, que es el acreedor, ese acreedor originario, que ahora queda fuera de la escena por haber sido satisfecho su interés y este que pagó viene a ocupar el lugar de ese subrogado, ¿sí? Pero quizás en los libros lean la figura del subrogante y del subrogado, y esta es, digamos, la disquisición que tienen que hacer. El subrogado es aquel que ya deja de ocupar el lugar de acreedor para dejarle lugar al subrogante. Bien. Y hay dos tipos de subrogación. Una es la subrogación legal y otra es la subrogación convencional. La subrogación legal está en el artículo 915 y tiene lugar a favor de. Y ahí están todos enumerados quienes van a gozar de esta subrogación legal. Dicen del que paga una deuda a la que estaba obligado con otros,
como los codeudores, ya lo aclaramos, o por otros, como los fiadores, ¿sí? Y acá serían terceros interesados, según lo que nosotros ya estudiamos. También la subrogación legal tiene lugar a favor del tercero, que es interesado o no interesado, que paga con el asentimiento del deudor o con ignorancia de él. Esto también ya lo analizamos cuando vimos los sujetos, lo analizamos detenidamente y vimos qué pasaba en las diferentes o en las tres situaciones que se pueden dar: que pague con asentimiento, que pague con ignorancia del deudor o que pague en contra de la voluntad del deudor. Y también tiene la subrogación legal el tercero interesado que paga aún en contra de la voluntad del deudor. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes van a tener la posibilidad? Bueno, en principio, estos tres que aparecen, que es el que está obligado con otros o por otros, el tercero, sea interesado o no interesado, pero que paga con el asentimiento, el tercero interesado que paga contra la voluntad, y en el último lugar van a aparecer el heredero, que paga con fondos propios una deuda del causante. Es decir, recuerden que eh, cuando fallece una persona, el heredero continúa la persona del causante tanto en sus créditos como en sus deudas. Con lo cual, si el causante, que es el que fallece, tenía deudas, esas deudas se trasladan al heredero. ¿Sí? Entonces, si el heredero paga no con los bienes de la herencia, sino con los bienes propios, bueno, va a pasar lo mismo. Se va a subrogar en los derechos del antiguo acreedor para reclamar de la sucesión aquello que haya pagado. Esto tiene más sentido en los casos en que haya varios eh, herederos y uno de ellos sea el que afronte la deuda. ¿Sí? Entonces va a tener derecho a reclamarle a los otros lo que pagó en exceso de su cuota parte. ¿Sí? Eh, y por otro lado va a aparecer la situación de la subrogación convencional. ¿Sí? Convencional viene de acuerdo entre el deudor y el acreedor, y el artículo 916 la regula y dice que el acreedor puede subrogar eh, en sus derechos al tercero que paga. ¿Sí? En realidad no es el acuerdo entre el acreedor y el deudor, sino el acuerdo entre el acreedor y el tercero que paga. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Eh, lo subroga en los derechos del acreedor por un acuerdo que hace ese que paga con el propio acreedor. Por eso se pueden dar dos situaciones: que la subrogación sea convencional por acuerdo con el acreedor o que la subrogación sea convencional por acuerdo con el deudor. ¿Sí? Es decir, este tercero puede acordar con el propio acreedor y decirle: yo te pago, ¿sí? Te desintereso, eh, pero vos me subrogás en tu lugar. Entonces yo paso a ocupar el lugar que vos tenías con relación al deudor. O puede suceder que esa subrogación convencional se haga entre el que paga o este tercero con el propio deudor. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, ese acuerdo entre ellos, el que lo posiciona como eh, subrogante del acreedor subrogado. Pero acá lo que va a suceder es que va a aparecer una figura que es la del prestamista. Es decir, el deudor va a tomar el dinero del prestamista para pagar la deuda al acreedor y subrogarlo en el lugar del antiguo acreedor. ¿Sí? No es que paga el prestamista como un tercero, porque si paga como un tercero, vamos a estar en la figura de la subrogación legal del artículo 914. Acá de lo que hablamos es que el deudor no tiene el dinero para pagarle al acreedor y acuerda con alguien que le presta, que es denominado prestamista, ¿sí? Que él toma el dinero que le da el prestamista y el que paga es el deudor. Pero ¿qué hace? Cuando paga, acuerda con el prestamista que lo va a subrogar, ¿sí? En los derechos del antiguo acreedor. O sea, él mismo lo pone en el lugar de el antiguo acreedor. No es que el prestamista paga por el deudor. ¿Se entiende la diferencia? Porque si paga por el deudor, ¿sí? Va a estar en el lugar de un tercero.
Y en lugar del tercero, al pagar con el asentimiento del deudor, va a tener la figura de la subrogación legal del artículo 914 y no la subrogación convencional, por acuerdo con el deudor del artículo 917. ¿Se entiende la diferencia? Alguien que no veo hay caras como diciendo, ¿todos entendieron? ¿Sí? ¿Alguien no entendió? Bueno, igual en el video está muy claro, ¿sí? Pero tengan en cuenta esto. Eh, en la situación del acuerdo con el deudor, el prestamista no paga directamente, ¿sí? No paga como tercero, no paga por el deudor, sino que le facilita el dinero al deudor, pero acuerda con el deudor que el deudor lo subrogue en los derechos del antiguo acreedor. Y cuando es con el acreedor, lo mismo. Cuando es con el acreedor, Cuando se pone de acuerdo con el acreedor, con el mismo acreedor lo pone, lo coloca en su lugar. ok. ¿Sí? Siempre tiene que saber el deudor, en ese caso, en que se acuerde entre el subrogante, el tercero que paga y se pone de acuerdo con Tiene el que saber acreedor, el hay que deudor, porque avisarle el al deudor deudor. tiene que saber, digamos, a quién le tiene que pagar. ¿Sí? Ok. Y yo tengo una duda que varias clases habló de los fiadores y no me Sí. queda claro esa figura. El fiador es eh, el que garantiza el pago, ¿sí? Fiador es cualquiera que va a garantizar el pago. El fiador es el garante, el que da una fianza, ¿sí? Eh, yo garantizo el pago dando como fianza, no sé, mi auto, como garantía mi auto, como garantía mi propiedad, ¿sí? Afianzo una obligación y soy un tercero interesado. En cuanto a los efectos, en cuanto a los Lo que te efectos, digo es y el acá de pago este por lado, su ¿viste? Dice, ahora si yo voy ahora y vuelvo para este lado, porque las dos son de este lado. La que vos decís que a la Alberti la plata y la que te digo que acá por Orino. A cualquiera de las dos, yo preferiría ir a de Buenorino que sacar más. Y sé que tiene precio barato. Si vemos que es rechota la lotería, nos vamos a la otra. Pero bueno, si vos venís, ahí está ahí la silenciación. Bien. Eh, en cuanto a los efectos, dice el 918, el pago por subrogación transmite al tercero todos los derechos, acciones y accesorios del crédito. Eh, el tercero subrogante mantiene las acciones contra los coobligados, los fiadores, los garantes personales reales y los privilegios y derechos de retención si los hubiese. Con lo cual se coloca en el mismo lugar que tenía el antiguo acreedor o subrogado. Bien. eh, ¿Alguna duda? ¿Algo que no hayan entendido? Igualmente en los videos está, digamos, está todo analizado, está todo el articulado, está visto con detalle, con lo cual eh, la idea de la clase era cerrar o ver, digamos, cuáles son los temas más, abordar los temas más relevantes, pero está todo en el video, ¿sí? Hasta acá vamos a llegar para el examen. Esperen que voy a dejar, voy a pausar.